Hoy hablamos de The Machinist, 2004, dirigida por Brad Anderson. Un thriller psicológico claustrofóbico, angustiante y visualmente enfermizo, que se ha ganado con el tiempo el estatus de culto. No solo por la estremecedora transformación física de Christian Bale, sino por su capacidad para convertir el deterioro mental en lenguaje cinematográfico. Esta no es una película para ver cómodo, es para resistirla. Trevor Resnick trabaja en una fábrica como operario de maquinaria pesada. Lleva un año sin dormir. Su cuerpo es un esqueleto ambulante. Sus pensamientos se confunden con alucinaciones y su vida se convierte en un laberinto de paranoia, culpa y desconexión. Desde el primer plano, entendemos que algo no está bien, pero no sabemos qué. Y es precisamente esa duda, esa distorsión constante de la realidad, la que hace que The Machinist sea una experiencia tan perturbadora. El alma y también el cuerpo de esta historia es Christian Bale. El actor británico se sometió a una pérdida de peso extrema, bajando más de 27 kilos, de 83 a apenas 55, comiendo solo una manzana y una lata de atún al día durante meses. Su transformación no fue solo física. Bale habitó el vacío de Trevor, su culpa, su insomnio, su progresiva descomposición interior. El director Brad Anderson incluso pidió que no bajara tanto, pero Bale insistió. El resultado está ahí, una figura que parece a punto de desvanecerse, como un espectro que aún camina por rutina. Pero The Machinist va más allá del sacrificio físico. Es una historia de expiación, una culpa enterrada tan hondo que el cuerpo y la mente han tenido que romperse para sacarla a la luz. Trevor vive en una realidad filtrada por la negación. Sus relaciones son superficiales, sus rutinas están vacías, y lo poco humano que le queda lo deposita en dos figuras. Mary, una camarera amable que le escucha sin juzgar, y Stevie, una prostituta que le ofrece consuelo sin hacer preguntas. Ambas funcionan como espejos de lo que él ya ha perdido. Contacto, calidez, normalidad. Todo se tuerce cuando aparece Ivan, un supuesto nuevo compañero en la fábrica. Ivan es calvo, con gafas oscuras y una sonrisa inquietante. Solo Trevor parece verlo. Nadie más en su entorno lo reconoce, y todo lo que rodea a Ivan empieza a convertirse en símbolo. Su coche, su nombre, su dedo amputado, su presencia constante pero nunca del todo tangible. Ivan no es un personaje, es una manifestación. Paramos un momento. Si estás disfrutando de este análisis y valoras los contenidos que van más allá del resumen superficial, te invito a apoyar el canal. Dale like, suscríbete a El Ático de Belayud y comenta qué te ha parecido esta obra. Aquí nos gusta escarbar hasta el fondo del cine más turbio. Gracias. ¿Seguimos? La película está llena de claves visuales. Una de ellas son las notas misteriosas que aparecen en la nevera, con una especie de juego del ahorcado que va revelando poco a poco una verdad incómoda. Otra es el parque de atracciones, donde una montaña rusa titulada Route 666 lleva a Trevor a un viaje macabro a través de túneles decorados con cadáveres, ojos sangrientos y esqueletos. Todo, absolutamente todo en The Machinist es simbólico. No hay escenas vacías. La dirección de Brad Anderson es fría, calculada, casi quirúrgica. Venía de rodar thrillers menores como Session 9, una joya en sí misma. Pero aquí se supera. El uso del color es clave. Verdes enfermizos, grises sucios, azules pálidos. La Barcelona real, donde se rodó la película, está completamente desfigurada para parecer una ciudad estadounidense anónima y hostil. No hay un solo plano que ofrezca consuelo. La fotografía, a cargo de Xavi Jiménez, utiliza encuadres cerrados, luces frías y composiciones que enfatizan el aislamiento. Todo lo que rodea a Trevor parece contaminado, tóxico. Incluso el tiempo se siente viciado. La edición, por su parte, juega con el ritmo lento, con escenas que se arrastran como su protagonista, generando una atmósfera donde no hay respiro posible. Roque Baños, encargado de la banda sonora, entrega una partitura discreta pero constante. Usa cuerdas tensas, sonidos ambientales industriales y silencios prolongados que se sienten como un zumbido en el oído. La música no pretende destacar, sino enfermarte lentamente.
La película toma muchas influencias de la literatura rusa, especialmente de Dostoyevsky. Trevor, como Raskolnikov en Crimen y Castigo, es un hombre que ha cometido un crimen que no puede asumir conscientemente y cuya psique se fragmenta para no recordar, pero tampoco olvidar. También hay ecos de El corazón del ator de Poe, Memento de Nolan e incluso del Polanski del Quimérico inquilino. El final es devastador. Cuando por fin descubrimos qué hizo Trevor, todo cobra sentido. La falta de sueño, la autodestrucción, la aparición de Ivan, la ausencia de memoria. El cuerpo y la mente han estado castigándose todo el tiempo. Y el último plano, Trevor entregándose por fin, es tanto un final como un inicio. El primer momento de paz tras un año de tortura. The Machinist es uno de esos thrillers que no se olvidan, porque no solo te incomoda mientras lo ves, sino que te deja dándole vueltas a tu propia conciencia. Es cine de atmósfera, de ideas, de decisiones valientes y dolorosas. Un estudio sobre la culpa disfrazado de thriller industrial. Una de esas películas que, sin hacer ruido, se queda contigo. Machines keep turning, but time stands still. Sleep won't come, and I've lost my will. I see his face, I hear the sound, but no one's there when I turn around. The mirror's cracked, the eyes don't lie. A guilty ghost I can't deny. Blueprints of guilt etched in my skin. No end to where the pain begins. I'm falling through the gaps I made. Every memory starts to fade. A name, a sin, a broken mind. The truth is what I left behind. Signs and scars I can't erase. My body's gone, I've lost my place. One more turn inside this cage where time repeats and feeds the rage. I'm falling through the gaps I made. Every memory starts to fade. A name, a sin, a broken mind. The truth is what I left behind. ¿La has visto? ¿Te afectó tanto como a mí? ¿Crees que es la mejor interpretación de Christian Bale?
Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete a El Ático de Belayud, dale like al video y comparte si quieres que sigamos desenterrando el cine que no teme al abismo.